Es fundadora de la Universidad Siglo XXI, empresaria y emprendedora, pero ella se define como especialista en liderazgo con inteligencia emocional. Y sus libros hablan de la posibilidad de una vida desde la armonía y la paz interior. Cristina Schwander está en el living de Telefe Noticias. Muy bien, bienvenida. No, gracias por la invitación, gracias. Bueno, y este es el último libro de Cristina. Bueno, allí lo vemos. A ver, recetas para el buen vivir. ¿Hay recetas para el buen vivir, Cristina? Está buena la pregunta y es un poquito un juego, ¿no? El ponerle el nombre de recetas. Podríamos dar recetas cuando cada uno de nosotros es una multitud de vivencias, de pensamientos, de sistemas. ¿Es acaso eso posible? Y yo creo que hay posibilidad. Por supuesto, siempre es propio el camino de la vida, ¿no? Zenón de Sitio decía, el bienestar no es pequeña cosa, pero sí se puede dar con pequeños pasos. O sea, hoy la ciencia y la conciencia nos permiten conocer muchas cosas que están avaladas científicamente y que despiertan mayor bienestar. En la vida nos van a pasar cosas. ¿Qué hacemos con lo que nos pasa? Va a determinar cómo transitamos eso, por ejemplo, el duelo. Mucho se habla de la inteligencia artificial, vos hablas de la inteligencia artificial, pero mucha gente no sabe para qué sirve esto, que ahora está tan en auge. Sí, artificial o inteligencia emocional. Emocional. Pero está lindo también hablar de inteligencia artificial, sí. Porque yo con los especialistas hablaba sobre inteligencia artificial, meto un cosito ya que lo dijiste, que hasta ahora lo único que no pueden hacer los robots es sentir. No se emocionan, simulan la emoción. Y la emoción es un factor clave porque la emoción guía comportamientos. De acuerdo con la emoción que yo tengo, me voy a comportar de algún modo. Y uniendo eso a la inteligencia emocional, la inteligencia emocional, en pocas palabras, es poder darme cuenta de lo que estoy sintiendo, de cómo eso afecta mi desempeño, a qué comportamiento me invita, y poder remodelarla. O sea, nutrir algunas emociones y remodelar otras. ¿Te doy un ejemplo? Por ejemplo, a ver, que todos lo vivimos, el enojo. Ah, sí. Me siento identificado. Te digo que hay muchos. Pero míralo específicamente a él en este caso. Por favor. A Juan, sí, por favor. A ver. Necesito ayuda. Escúchame. El enojo es una emoción que me dice que hay un ataque, un impedimento y que debo defenderme. Es una emoción que yo digo que es como una olla a presión, hace ¡pum! Sí. El enojo tiene visión de túnel. Alguien enojado nunca te va a decir, vos a veces, de vez en cuando te va a decir, vos nunca me prestás atención, vos siempre me... Cierra las posibilidades, entonces es muy reactivo. Si yo no aprendo a generar y tener un enojo asertivo, la paso mal. Muchas veces en la vida la paso mal. ¿Y el enojo lleva a la ira? Las emociones tienen intensidad. Ajá. Entonces, el enojo en intensidad baja te da determinación. Un buen no, un basta, está bueno. Un límite. Después, en el medio ya es un enojo que requiere más equilibrio, llevar más el equilibrio, y después puede ser furia. Nunca las emociones hacen esto. Suben y naturalmente tiene que bajar. Ajá. ¿Saben cuánto dura una emoción? Liberada, sí, 1,5 minutos, más o menos. ¿Tanto positivas como negativas? Sí, que la mantiene más ese tiempo a la emoción. Que el evento siga existiendo, porque no necesariamente una emoción surge porque hay un hecho real. Y que mi pensamiento, lo que lo mantiene a las emociones es el pensamiento. Tara Brach, una investigadora, dice, las emociones son las olas, los pensamientos son los vientos. Claro. Entonces... Pero me quedo con esa imagen, ¿no? La del enojo, por ejemplo. ¿Cómo lográs ese control de esa emoción que dura tan poco, pero que puede cambiar todo? Nosotros tenemos, mira, esto me lo traje porque me encanta y es muy gráfico. Nosotros tenemos una mente dual. Ajá. O sea, nuestra mente es así, es una luz dual. Se enfoca en lo que etiqueta como malo y lo que etiqueta como bueno. Y naturalmente se enfoca más en lo que etiquetamos como malo, y hace esto todo el tiempo. Entonces, ¿cómo haces? Primero, las emociones no se controlan, se gestionan. Porque cada vez que yo quiero controlarla, es peor.
Entonces, el equilibrio emocional es gestionarlo. En el enojo, una fórmula. Anote. La fórmula es stop. Suspendo. Un ratito. Suspendo. Tomo una respiración, porque la respiración es el principal canal de una emoción, el principal efector. Fíjense cómo cambia la respiración de acuerdo a la emoción. Tomo una respiración, observo el suceso, observo mis pensamientos y recién procedo. Hay un estudio también que dice el cuarto de segundo mágico, que es entre que sucede la activación, el pensamiento o el hecho, y ir a hacerlo, hay un cuarto de segundo. En ese cuarto de segundo está la clave de un mejor vivir. Un cuarto de segundo. Bueno, yo acá tengo A ver. el otro libro que es Eso que quiero que me pase. En base a esto, a la toma de conciencia y el manejo de las emociones que decías, ¿todos somos capaces de hacerlo? De decidirnos, de liderar, de cambiar. Mira, nosotros cuando fundamos la siglo XXI decíamos formando líderes. Y discutíamos mucho tiempo si era una habilidad o una aptitud que ya tenemos, que ya nacemos. Yo hoy, a lo largo de después de estudiar mucho, creo que el liderazgo fundamentalmente es la capacidad de influencia. Si tuviéramos que sintetizarlos en pocas cosas, ¿qué diríamos? ¿Qué es un líder? El que influye. Sí. Entonces, Convence. la primera influencia es sobre nuestra propia vida. O sea, hacernos protagonistas de nuestra propia vida y tomar el timón de ella es la clave. Por lo tanto, yo creo que quien no se hace protagonista de su propia vida generalmente es víctima o victimario. Pero podría, si quiere. Por eso, el concepto es, todos somos líderes. En la vida va a haber cosas que queremos, que buscamos y otras que no. Pero ante eso que no buscamos, ¿qué hacemos? Por ejemplo, la pandemia. La pandemia, nadie quería la pandemia. Y ahí iba. ¿Qué ibas a hacer? ¿Ibas a estar todo el día renegando, enojada, quejándote? ¿O ibas a buscar cómo despertar el mayor bienestar posible dado las circunstancias? Mujica, Mandela, vivieron en circunstancias tremendas y fueron capaces de liderarse. Sí. Bueno, la verdad nos quedamos con ganas de más en la charla. Aquí Cristina, con una actitud muy generosa, ha decidido regalarnos esto, no regalarnos, sorteamos. Sorteamos los libros. Miren, aquí está El Buen Vivir para ti. Seguramente no hay una sola receta para el buen vivir, ¿no? Pero algún tip que nos quieras dejar, Cristina. Vuelvo al tema de recetas. Sí. Hoy hay mucho, la ciencia nos demuestra mucho. Entonces, no es que seguir esta receta y vivir feliz. Claro. Eso es bajarle la importancia. Seguí esta receta y sobre todo autoconócete, aprende a pedir ayuda, sentate con un terapeuta cuando haga falta. El autoconocimiento es la principal variable para el buen vivir. ¿Por qué? Porque quien se conoce a sí mismo, como decía el portal de Delfos, conócete a ti mismo. Quien se conoce a sí mismo no es víctima de las circunstancias, sino genera su propio poder. La primera píldora que te quiero dar es conócete a ti mismo, amorosamente. Una muy importante en los tipos actuales. No hagas multitasking. Nuestra mente no es multitasking, o sea, hacer muchas cosas a la vez, una por una. El agradecimiento, hay mucha ciencia, agradecer todas las noches, por ejemplo, y entender que somos una unidad entre pensamiento, lo que pienso, las emociones y el cuerpo. Desde esos lados, trata de vivir mejor. Gracias Cristina. Bueno, aquí quedan para el sorteo. En las redes sociales. En las redes A través sociales de Instagram Telefe. va a estar el sorteo. Gracias, muchas gracias por haber venido, por habernos contado esto. Nosotros nos vamos. Los esperamos a las 20 en la segunda edición de Telefe Noticias. Buen fin de semana. Adiós.